Hola, ¿qué tal? Saludos, les habla Iván León García de Más Acciones, Más Planeta. En nuestro contacto de hoy estaremos abriendo una serie de capítulos sobre un tema muy interesante que ha estado dando vuelta en las redes sociales últimamente. Y lo titularemos Mito o Realidad. Esto que estás viendo no es una escena de película de ciencia ficción. Es un lugar real. Se encuentra a más de 100 metros bajo la tierra, por allá entre Suiza y Francia. Ahí funciona el acelerador de partículas más grande jamás construido por la humanidad. Se llama CERN. ¿Qué es realmente el CERN? ¿Has escuchado hablar del CERN? En las últimas semanas, miles de publicaciones han asegurado que el CERN fue apagado hasta el 2030. Algunos dicen que controla el tiempo, otros aseguran que provoca terremotos o sismos. Incluso hay quienes hablan de portales hacia otras dimensiones. Pero, ¿por qué antes de sacar conclusiones, primero debemos de comprender de qué estamos hablando? ¿Y qué es realmente el CERN? ¿Qué significa esa palabra CERN? Es el acrónimo de una expresión francés, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, traducido en español, Consejo Europeo para la Investigación Nuclear. No se preocupen por estar memorizando el nombre en francés. A partir de ahora, simplemente lo llamaremos CERN, como lo hacen miles de millones de personas en todo el mundo. Aunque conserva esta sigla desde 1964, hoy el CERN investiga mucho más que la energía nuclear. Curiosamente, el nombre original se mantuvo, aunque esta institución evolucionó muchísimo con el paso del tiempo. Podemos afirmar que es el mayor laboratorio del mundo dedicado al estudio de las partículas elementales. Interesante esto, porque nos lleva a profundizar en algo que vamos a ver mucho más adelante. Ahora bien, ¿dónde está el CERN? El CERN se encuentra exactamente en la frontera entre Suiza y Francia, muy cerca de la ciudad de Ginebra. Lo interesante es que gran parte de sus instalaciones están construidas bajo tierra, a unos 100 metros de profundidad, y existe un gran anillo de 27 kilómetros a su alrededor. Si camináramos alrededor de ese anillo, tardaríamos varias horas para poder completar ese recorrido. Ahora, entendamos qué es el CERN y ese equipo interesante que hay dentro de él, que es el LHC, que de él vamos a hablar más adelante. Ya sabemos que el CERN es un laboratorio de física de partículas y quizás el más importante que exista en el mundo. Sabemos dónde está ubicado y cuál es su misión. Pero ahora seguramente te estarás preguntando qué ocurre realmente dentro de esas grandes instalaciones. Dentro del CERN se encuentra una de las máquinas más impresionantes construidas por el ser humano. Su nombre es Large Hadron Collider, más conocido por sus siglas LHC, que en español significa Gran Colisionador de Hadrones. Su nombre podría sonar algo complicado. Para poder entender cómo funciona, es mucho más sencillo de lo que parece. Imagínate por un momento dos automóviles viajando uno frente al otro a una máxima velocidad, a su mayor velocidad posible. Cuando ambos chocan, las piezas salen dispersas a todas las direcciones.
Y si un grupo de ingenieros analizara cuidadosamente cada una de esas piezas, probablemente podría entender cómo estaba construido ese automóvil. Pues bien, el LHC utiliza exactamente esa misma idea, solo que en lugar de automóviles hace colisionar partículas diminutas llamadas protones. Estos protones son una parte fundamental de los átomos que forman absolutamente todo lo que conocemos: nuestro cuerpo, el agua, las plantas, las montañas, los planetas, las estrellas, todo, exclusivamente todo. Y dentro del LHC, los protones recorren ese gigantesco túnel circular de 27 kilómetros de longitud, que está construido a 100 metros bajo tierra. Gracias a miles de potentes imanes superconductores, estas partículas son aceleradas hasta alcanzar una velocidad cercana al 99.99% de la velocidad de la luz. Viajan en sentidos opuestos alrededor del anillo, y cuando llegan a un punto indicado se produce la colisión. En ese instante, enormes detectores registran miles de millones de datos para que los científicos puedan analizar qué ocurrió durante ese pequeño momento. Pero surge una pregunta muy importante: ¿por qué hacer chocar esas partículas? Y la respuesta es sumamente sencilla, porque al igual que desmontar un reloj que permite descubrir todas las piezas que están dentro de él, hacer colisionar partículas nos permite comprender cuáles son los componentes fundamentales con los que está construido, oigan bien, el universo. No se trata de destruir la materia, se trata de lograr entender cómo está compuesta la materia. Y precisamente gracias a esos experimentos, el CERN ha realizado algunos de los descubrimientos científicos más importantes en nuestra época actual. Durante casi 50 años, los físicos han buscado una partícula cuya existencia había sido propuesta únicamente mediante cálculos matemáticos. Muchos científicos pensaban que encontrarlas sería prácticamente imposible. Sin embargo, el 4 de julio del 2012 ocurrió algo extraordinario, algo increíble. El CERN anunció oficialmente el descubrimiento del bosón de Higgs, una de las noticias científicas quizás más importantes del siglo XXI. Este descubrimiento confirmó la existencia del campo de Ewing, un campo invisible presente en todo el universo que ayuda o nos ayuda a explicar por qué las partículas poseen masa. No fue el descubrimiento de una partícula de Dios, como algunos titulares sensacionalistas afirmaron en aquel momento. Fue precisamente la confirmación experimental de una teoría científica propuesta casi medio siglo antes. Pero el bosón de Higgs no ha sido el único aporte que nos haya dado el CERN. Sus investigaciones también han permitido avanzar en estudios de la antimateria. Eso nos da una mejor comprensión de cómo era el universo antes, después del Big Bang. Investigar nuestras partículas fundamentales y desarrollar tecnologías
que hoy tienen aplicaciones en la medicina, en la informática y en muchas otras áreas de la vida cotidiana. Y aquí es a donde muchas personas se van a sorprender. Quizás pienses que todas estas investigaciones solo benefician a los científicos que están ahí haciendo ese trabajo. Pero la realidad es muy, pero muy distinta. Probablemente están viendo este video ahorita gracias a una idea que nació precisamente en el CERN, ahí en ese sitio. En 1989, un ingeniero británico llamado Tim Berners-Lee desarrolló ahí el World Wide Web, que es la WWW, el sistema que hizo posible navegar entre páginas utilizando enlaces y que se transformó para siempre en la manera en que compartimos cualquier cantidad de información. Es importante aclarar que no inventó Internet. El Internet ya existía. Lo que creó fue la web, es decir, el sistema que hoy utilizamos para acceder a miles de millones de páginas desde cualquiera de los navegadores que tenemos en nuestros equipos electrónicos. Además, muchas tecnologías desarrolladas para la investigación desde el CERN terminaron encontrando aplicaciones en la vida cotidiana de cualquiera de nosotros. Equipos de diagnóstico médico, tratamientos contra algunos tipos de cáncer, detectores de alta precisión, sistemas de computación capaces de procesar enormes cantidades de información e incluso avances en inteligencia artificial se han beneficiado directa o indirectamente desde las investigaciones que se han estado realizando en ese laboratorio llamado CERN. Por eso, cuando hablamos del CERN, no estamos hablando únicamente de un gigante experimento científico. Estamos hablando de un lugar donde miles de investigadores de más de 100 países trabajan juntos para responder algunas de las preguntas más profundas que la humanidad se haya podido hacer durante estos siglos. Ahora bien, ¿de qué está hecho el universo? Es una de las grandes interrogantes que tenemos. ¿Cómo se originó todo? ¿Cómo nació todo? ¿Cuáles son las leyes que gobiernan a nuestra naturaleza? Y que aunque todavía quedan muchísimas preguntas por responder, cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a comprender el mundo en el que hoy vivimos. Sin embargo, aparece un nuevo interrogante. Si el CERN es un centro dedicado a la investigación científica, ¿por qué existen tantas teorías que lo relacionan con portales, con viajes en el tiempo, con terremotos o con supuestos experimentos secretos? Esa será precisamente la pregunta que estaremos respondiendo en nuestro próximo capítulo de esta serie Mito o Realidad. Porque comprender los hechos siempre será el primer paso para distinguir la realidad de la especulación.